Sean bienvenidos a esta nueva cápsula respecto a lo que es el control ecológico y ambiental. Acá vamos a aprovechar la oportunidad para poder empezar a distinguir algunos aspectos que son importantísimos al momento de precisamente del llenado de un instrumento de regulación ambiental. Y vamos a partir por lo que es en este caso un aspecto y un impacto ambiental. El aspecto ambiental es cualquier actividad, cualquier cualidad que tiene en este caso que está relacionado con un factor ambiental, como puede ser el agua, el suelo, el aire, entre otros, la flora, la fauna, la biodiversidad, que va a interactuar con una persona producto del desarrollo de las actividades cotidianas que se desarrollan en una organización. A partir de esa interacción que nosotros vamos a tener con un factor ambiental, a eso vamos a denominar precisamente aspecto ambiental. ¿Qué es un impacto entonces? El impacto ambiental es precisamente el producto de esa interacción, es decir, cómo nosotros afectamos al suelo, al agua o al aire. De tal manera de que, por ejemplo, un aspecto ambiental puede estar relacionado con el consumo de energía y un impacto ambiental es el agotamiento de un recurso natural debido precisamente al desarrollo de las actividades cotidianas que se desarrollan en una empresa o que se desarrollan, por ejemplo, en una eh, unidad habitacional, que se desarrolla en una empresa, en una industria, entre otros. Un aspecto ambiental, por ejemplo, es el consumo de agua. Es la forma como nosotros vamos a interactuar. El aspecto es cómo nosotros interactuamos en el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, todos los días necesitamos agua. Todos los días vamos a requerir el consumo de agua. ¿Y qué va a provocar ese consumo de agua? No se olviden de que mientras más personas interactúen, mientras una mayor cantidad de personas van a precisamente a de repente a requerir el consumo de agua, vamos a tener un impacto ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental? El agotamiento del recurso hídrico, es decir, la contaminación de los efluentes, precisamente porque nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para el tema de limpieza, para el tema de aseo personal, por ejemplo, vamos a utilizar champús, vamos a utilizar jabones, entre otros, y esa interacción que nos va a permitir a nosotros, en este caso, lavar nuestras manos, lavar nuestro cabello, entre otros, va a generar un efluente, va a generar precisamente un proceso de contaminación del recurso hídrico. Por consiguiente, no solamente estamos generando un agotamiento de este recurso, sino también estamos generando, por supuesto, un proceso de contaminación porque estamos alterando las condiciones y características que tiene el agua. A eso entonces se conoce como impacto ambiental. Aspecto ambiental es todo lo que nosotros hacemos y que de alguna manera está relacionado con los factores ambientales, especialmente, por supuesto, bióticos y abióticos, cualquiera sea, en cualquier etapa del proceso productivo. A partir de ahí, de cómo nosotros interactuamos, cómo nosotros afectamos al medio ambiente, a eso se conoce precisamente como impacto ambiental. Y esto está precisamente muy, pero muy relacionado con prácticamente toda la actividad que se podamos desarrollar en una empresa, en una industria, en nuestras actividades cotidianas, relacionado con el tema del sistema de transporte y con todo lo que nosotros hacemos. Desde incluso, por ejemplo, cuando nosotros decidimos lavar nuestro automóvil, por ejemplo, un aspecto ambiental son precisamente, por ejemplo, el uso de agua o el uso de champuses y otros detergentes que permiten de repente eliminar el barro o ayudan en la eliminación del barro, sacar manchas, entre otros. Y esa interacción de ese consumo del agua o de ese uso de esos detergentes, entre otros, va a generar un proceso de contaminación ambiental, va a generar un impacto en lo que viene a ser en este caso la reducción del caudal del agua y por supuesto vamos a alterar la calidad del mismo. Por consiguiente, estamos en el desarrollo de todas nuestras actividades, llámese cotidianas o llámese precisamente de actividades diarias, vamos a afectar al medio ambiente. Entonces, es importante que tengamos muy en cuenta precisamente qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental. Esto es indispensable para poder precisamente empezar a hablar de llegar a medir nuestro impacto ambiental. Y uno de los instrumentos
que se utiliza bastante en nuestro medio para poder llegar a medir y cuantificar los impactos ambientales son las matriz de Lopo, es la matriz de Lopo, la matriz de identificación de impactos, de aspectos e impactos ambientales en toda AOP. Ese es el método que se utiliza con mayor frecuencia o en mayor proporción precisamente respecto a a este tema. Bien, hablemos un poquito de cómo o qué característica puede llegar a tener un impacto ambiental. Un impacto ambiental puede ser positivo, sí, puede ser negativo, también puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser acumulativo, puede ser sinérgico, puede ser residual, temporal, puede ser irreversible, continuo, periódico. Cuando es negativo, un impacto ambiental, por ejemplo, es negativo cuando afecta de manera producto del desarrollo de una actividad cotidiana, afecta de manera contundente al medio ambiente. Por ejemplo, con lo que decíamos nosotros, con el ejemplo que estábamos dando hace un instante, si nosotros lavamos nuestros vehículos, el hecho de que en el producto del aseo de nuestros vehículos va a generar espumas, se va a mezclar con detergentes, vamos a mezclar con barros y otros. Entonces, el agua residual producto de esta actividad va a generar un proceso de alteración de las características físicas químicas del agua. Por consiguiente, es un impacto negativo. ¿Cuándo puede haber, por ejemplo, un impacto positivo? Cuando producto del desarrollo de una actividad, obra o proyecto, por ejemplo, genera empleo, empleos directos o empleos indirectos. Y ese empleo va a generar, por supuesto, ingresos y ese ingreso va a mejorar la condición y la calidad de vida de las personas. Cualquier obra grande o mediana o pequeña, va a generar la contratación de mano de obra de 5 de 10 de 15 de 20 una mega obra de repente pueda pues se pueda requerir de 500 o más personas. Entonces, esa obra, esa actividad va a generar un impacto positivo en la calidad de vida de esa población porque va a tener un ingreso seguro, ¿no es cierto?, producto del desarrollo de esa actividad. Directo o indirecto se genera cuando el producto precisamente de la acción del proyecto o del resultado del proyecto. eh, por ejemplo, si nosotros hablamos de un impacto positivo, precisamente con el tema de la contratación de personas, vamos a tener personas que van a ser contratadas de manera directa, eh, por ejemplo, plomeros, electricistas, eh, el contratista, entre otros, ¿no es cierto? Eh, pero también vamos a tener, en este caso, impacto indirecto. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar gracias a un determinado proyecto de manera indirecta? Por ejemplo, la persona que vende cemento, que vende cerámicas, la persona o la empresa que provee, por ejemplo, eh, de algún servicio en específico, por ejemplo, ya una vez que una construcción está ya instalada, pues de repente vamos a tener, por ejemplo, que contratar a una empresa para que nos provea eh, de elevadores, por ejemplo, o de un sistema de iluminación, de empresas de sistema de iluminación, o vámonos a algo más sencillo, un impacto indirecto, por ejemplo, positivo, sería que producto de que esa obra va a tener 50 o más personas que van a estar todos los días trabajando en una obra, eso va a generar de que se requiera de los servicios de alimentación. Entonces, personas que van a brindar ese servicio de alimentación de manera esporádica, de manera temporal, va a provocar precisamente un impacto, en este caso, que va a ser indirecto porque se van a beneficiar porque estas personas van a poder vender el mocochinchi, los cuñapeces, o el café, o lo que estén ofreciendo precisamente a este grupo de personas. Y ahí tienen el detalle precisamente de cómo se va analizando los diferentes tipos de impacto que se puedan producir dentro de lo que viene a ser en este caso una organización. Ahora, decíamos que esta matriz de evaluación de impacto ambiental tiene una valoración que es cualitativa, pero también que es cuantitativa.
Por consiguiente, nosotros vamos precisamente dentro de lo que viene a ser en este caso esa valoración, vamos a ir primero identificando precisamente si es un impacto, por ejemplo, beneficioso, si es un impacto perjudicial, si es un impacto positivo, si es un impacto negativo. A partir de ahí, vamos a empezar a asignar un valor a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el tema de la extensión que pueda tener un determinado impacto, si es puntual, si es parcial, si es extenso, va a tener una valoración. Si es persistente en el tiempo o si de repente es permanente o si de repente es un impacto que se produce de manera muy sencilla y durante un determinado periodo, entonces tiene también una valoración o en función de la intensidad, en función de la reversibilidad, a la recuperabilidad que se pueda tener respecto al medio ambiente. Entonces, se va asignando una valoración numérica a cada una de estas valoraciones cualitativas que nosotros vamos a tener. De tal manera de que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, vamos a medir o vamos a utilizar en este caso la matriz de Lopol, tenemos que tomar en cuenta estos dos elementos. Y a partir de ahí, se nos va a posibilitar la opción de poder llenar precisamente lo que viene a ser la matriz de impacto ambiental. Esta matriz de impacto ambiental analiza, como ustedes pueden ver, todos y cada uno de los elementos que forman parte de la vida, del ciclo de vida del proyecto. Tanto es así que vamos a analizar incluso este elemento por etapas. En la etapa de planificación, la etapa de ejecución, incluso vamos a llegar a la etapa de cierre y abandono del proyecto. Tenemos que medir qué vamos a hacer o qué va a pasar cuando, por ejemplo, ya las obras del proyecto se hayan construido. eh, en el caso de que fuese una edificación, por ejemplo, qué va a pasar cuando ya entre en funcionamiento, qué posibles impactos pueda llegar a tener, ¿no es cierto? Entre otros. Y por supuesto, también se llega a medir no solamente el tema del ciclo de vida del proyecto, sino también medimos precisamente la afectación que va a tener nuestro proyecto en el medio físico, en el medio biótico, en el tema socioeconómico, por ejemplo, en el tema de la generación de empleo, la tendencia demográfica, el tema de salud, el tema del uso de suelo, entre otros. Y todo esto, una vez que hemos llenado esta matriz, nos va a precisamente llegar a determinar los posibles impactos que se vayan a generar. Vuelvo a insistir. ¿Qué buscamos con esta matriz, con el llenado de esta matriz de impacto ambiental? Identificar precisamente y cuantificar durante la vida útil del proyecto los impactos que se vayan a producir y que vayan a afectar a los diferentes componentes ambientales, suelo, agua, aire, flora, fauna, la biodiversidad, entre otros, para poder a partir de ahí saber en qué etapa, en qué momento estamos generando un impacto ambiental, de tal manera de que se puedan, en el caso de que tengamos una categoría 3, una categoría 2 o uno, luego identificar qué acciones se van a tomar para poder reducir el impacto negativo y para poder potenciar las actividades en el caso de que fuese un impacto positivo. Entonces, ¿qué nos va a generar el llenado de esta matriz? Que se pueda precisamente llegar a obtener una valoración en el cual, con el ejemplo que ustedes están viendo, nos ha tocado por la cantidad de impactos negativos, nos ha tocado una categoría número uno. ¿Qué significa? Que esta ficha ambiental deberá llenar una evaluación, un estudio de evaluación de impacto ambiental, analítica e integral, para luego, a partir de ahí, estos documentos ser presentados ante la autoridad ambiental competente eh, y esta autoridad va a asignar, en este caso, va a revisar el documento, va a evaluar si se ha llenado de manera conforme, si se cumple con la legislación, si es adecuado, y a partir de ahí, por supuesto, nos puede ratificar la categorización antes realizada o nos los puede devolver. ¿Esto qué nos va a permitir? Por supuesto que nos va a permitir implementar y ver qué acciones se van a desarrollar para poder reducir o mitigar los impactos ambientales que se puedan desarrollar. Este es el método que el más utilizado, el que se emplea para poder llegar precisamente a cuantificar, que se conoce como la matriz de Lopol o la matriz de identificación de impactos ambientales. Existe un segundo método que es el desarrollado precisamente por el Instituto Bettler Columbus, eh,
Quienes más lo emplean, este tipo de métodos, son en este caso, las obras civiles, por ejemplo, la construcción de carreteras, entre otros. Es muy, muy utilizado, por ejemplo, por la Sociedad de Ingeniería de Ingenieros de Bolivia, entre otros, donde ellos, de igual manera, hacen una cuantificación de los impactos ambientales, es decir, seguimos con lo que viene a ser en este caso la identificación de los aspectos y impactos ambientales y a esa cualificación de ese impacto ambiental empezamos a asignar ciertos valores. A partir de ahí vamos precisamente a ir llenando los datos, llenando precisamente el impacto que se pueda generar y por supuesto otorgando una valoración. Es una valoración que va a tener, en este caso, en el tema de importancia, por ejemplo, si los impactos ambientales respecto al tema de la intensidad, respecto a si es un impacto positivo, negativo, a la intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, su efecto acumulativo, entre otros. Todo esto se mide y nos va a generar, por supuesto, un impacto que va a tener, eh, en el caso de que fuese menor a 24, una escala de color verde, y es decir, vamos a tener un impacto bajo. Pero si estamos entre 25 y 49, vamos a tener una coloración amarilla y vamos a tener un impacto moderado. Si es de 50 a 74, vamos a tener un impacto que en este caso notable, de color naranja, y si es mayor, en este caso a 75, la valoración siempre, por supuesto, en una valoración negativa, porque vuelvo a insistir, tenemos los impactos que van a ser positivos. Si son positivos, entonces pues se va a sumar y si son negativos, se va, por supuesto, van a todos estos, esta valoración va a ser siempre negativa. Por consiguiente, si nuestra valoración negativa supera o es igual a 75, significa que vamos a tener la coloración roja y que va a ser un impacto, en este caso, significativo, altamente significativa. Por consiguiente, a partir de esta valoración va a ser indispensable e importante que nosotros podamos tomar acciones. Estas acciones nos tienen que permitir evaluar cómo vamos a reducir el impacto que se está produciendo. Se definen las acciones, se definen los responsables de quién va a desarrollar las acciones, pero también se define una fecha de monitoreo y evaluación. Y por supuesto, se tiene que definir los indicadores que permitan evaluar la eficacia de esas acciones. Entonces, es un documento que nos va a permitir, por supuesto, llegar, vuelvo a insistir, a categorizar. ¿Qué queremos básicamente con todo esto? Queremos llegar a simplemente obtener una licencia ambiental. Y volvemos a hablar un poquito de lo que son las licencias ambientales. Habíamos dicho que en función a la cantidad de impacto que tenga, se nos va a otorgar una categoría 1 y 2, una categoría 3 y 4. 1 y 2 cuando los impactos negativos son altos, que significa que ese proyecto, esa actividad o obra proyecto requiere de un estudio de evaluación de impacto ambiental que deberá ser llenado por el promotor o por el representante legal de la organización y, por supuesto, revisado y aprobado por la autoridad ambiental competente. A partir de ahí, en el caso de que no hubiese ningún problema, se nos va a otorgar la declaratoria de impacto ambiental, que es una licencia ambiental que tiene una validez de 10 años. Si es categoría 3, se debe de tener, en este caso, un programa de medidas de mitigación, de prevención y mitigación y, por supuesto, un plan de acción y seguimiento ambiental. Esto debe ser presentado, revisado y aprobado por la autoridad ambiental competente para que se nos otorgue el certificado de dispensación. En el caso de que tengamos una categoría 4, la autoridad ambiental competente nos otorga de manera directa el certificado de dispensación porque los impactos positivos son altos y el impacto negativo no es significativo. Por consiguiente, se nos otorga de manera directa precisamente lo que viene a ser en este caso la licencia ambiental, también válida por 10 años. ¿Quién hace la inspección y la vigilancia? La autoridad ambiental competente. Básicamente, a través de los organismos sectoriales competentes. ¿Quiénes son estos organismos sectoriales competentes? Por ejemplo, los municipios, en realidad todas las entidades territoriales autónomas, municipios, gobernación y por supuesto el tema del Ministerio de Medio Ambiente y de Agua. Todos estos son, a través de sus representantes,
En el caso del municipio, a través de la dirección o jefatura o director de la unidad de medio ambiente. En el caso de la gobernación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente. En el caso del gobierno, a nivel del gobierno, a nivel nacional, sería a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, estos organismos sectoriales son quienes hacen la inspección, la vigilancia precisamente para poder regular y para poder hacer el monitoreo de y evaluar precisamente la eficacia de las acciones tomadas durante la implementación o la formulación de lo que vienen a ser estos instrumentos de regulación ambiental. Bien, hablemos un poquito de cómo es el procedimiento en el caso de que la organización ya está en vigencia, es decir, que está en funcionamiento. Lo que la norma nos dice que si la organización está en funcionamiento, se debe de establecer, en este caso, el manifiesto ambiental. El manifiesto ambiental debe ser llenado, es un instrumento de regulación técnico-jurídico en el cual el representante legal de la organización llena el formulario. Una vez que lo llena, este formulario va a pasar en este caso a revisión, lo envía a revisión ante la autoridad ambiental competente. ¿Ok? Entonces, una vez que estos señores revisan, pueden devolvértelo y pueden decirte, ¿sabes qué? Esto está mal, corrijan, mejoren, perfeccionen. Si consideran que está bien, entonces de manera directa, en este caso, se hace la emisión de lo que es la declaratoria de adecuación ambiental. Nuevamente, una licencia ambiental por, en este caso, 10 años, que por supuesto son renovables al término del mismo. Eh, ¿Qué es parte integral de lo que viene a ser en este caso el manifiesto ambiental? Que debe de incluirse un plan de adecuación ambiental y tiene que incluirse un plan de aplicación y seguimiento ambiental. Estos dos instrumentos son parte del documento que deben precisamente ser nuevamente puestos en consideración de la autoridad ambiental competente. Ellos van a revisar y van a pedir que de repente que se pueda mejorar o perfeccionar o corregir. Y a partir de ahí, simplemente ellos con estos dos instrumentos tienen las herramientas para poder realizar el monitoreo y el seguimiento ambiental pertinente que normalmente se hace cada 6 meses. Es decir, que la organización o el proyecto que va a cumplir con este tipo de actividades, con esta licencia, tiene la obligación de estar generando los informes suficientes y adecuados para poder cumplir lo que ellos mismos han llenado. Porque en su plan de adecuación ambiental, ellos van a establecer qué acciones van a tomar para poder reducir los impactos ambientales y qué acciones van a desarrollar durante ese periodo de tiempo, quién es el responsable y cómo se va a llegar a medir precisamente la eficacia de esas acciones. Entonces, volvemos a insistir en lo que ya hemos visto, que el manifiesto no es otra cosa que simplemente un instrumento de regulación ambiental para todas las organizaciones precisamente que estén dentro del territorio nacional. ¿Quiénes tienen que cumplir? Pues prácticamente todos. Toda actividad, obra o proyecto dentro del territorio nacional, incluyendo, por supuesto, las actividades financieras, entre otras. Es decir, todos debemos de llegar a tener una licencia ambiental legalmente establecida o emitida por el representante legal, perdón, emitida por la autoridad ambiental competente al representante legal de la organización. El contenido del manifiesto ambiental es un contenido preestablecido, es decir, ya tiene un contenido fijo en el cual precisamente el consultor ambiental va a llenar con la información que le proporciona el representante legal de la organización y una vez que este ha sido llenado, prácticamente va a ser entregado al organismo, eh, al representante legal de la empresa. Bien, y hablemos precisamente de los organismos sectoriales competentes. El primero, a nivel nacional, es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Cuáles son las funciones que tienen estos señores? Son de regulación. Básicamente de regulación, ellos generan normas, ellos generan políticas que van a precisamente llegar a aplicarse dentro de lo que vienen a ser en este caso las entidades territoriales autónomas. Es decir, son los responsables de generar generar las políticas, las normas técnicas, de regular, de generar límites permisibles, entre otros.
son quienes promueven precisamente y quienes deben de, a través de este proceso de normativo, generar las condiciones necesarias para que los organismos sectoriales, a través de las gobernaciones y gobiernos municipales, puedan llegar a cumplir estos requisitos y se garantice, por supuesto, que nosotros como seres humanos, como seres vivientes dentro del territorio nacional, podamos gozar de lo que establece la Constitución Política del Estado, que nosotros tenemos que gozar de un aire limpio, de un agua limpia, entre otros. La autoridad ambiental competente a nivel departamental es el gobernador y ellos lo que hacen es ejecutar, pues, sus funciones son ejecutar programas y proyectos dentro de lo que viene a ser en este caso la política nacional y departamental, emitir dictamen técnico sobre el funcionamiento de las redes de monitoreo, presentar al Ministerio de Medio Ambiente los informes anuales respecto a lo que es la calidad del aire, aplicar políticas que están dentro de su tuición, dentro de lo que viene a ser en este caso dentro del territorio departamental y que por supuesto puedan de alguna manera afectar. Ahora, ¿quiénes hacen el verdadero trabajo de monitoreo, de control? Quienes tienen de repente un poquito más de tareas son los gobiernos municipales. Cada uno de los municipios, no solamente ellos no tienen capacidad de regulación, salvo aquellas que puedan, si no están en contravención de las normas nacionales, puedan aplicarlo para su territorio dentro de lo que es en este caso cada uno de sus municipios. Pero básicamente lo que ellos hacen es ejecutar las acciones de prevención y control, identificar fuentes de contaminación atmosférica, controlar la calidad del aire. No se olviden que, por ejemplo, no solamente ellos velan por el tema del aire, ellos también velan por el tema de contaminación auditiva, eh, vela también por el tema de la gestión de las aguas, por el tema de los residuos sólidos. La normativa les da las competencias para que ellos puedan precisamente, por ejemplo, en el caso de los residuos sólidos, ellos puedan gestionar, contratar a un organismo, a un operador privado para que se gestione de una manera adecuada los residuos sólidos, se haga la limpieza, la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. Es decir, básicamente son quienes hacen la tarea de alguna manera un poquito más complicada, pero también la norma les da la opción de poder precisamente captar recursos económicos precisamente producto de las infracciones, producto de el servicio que se está brindando a toda la población. También ellos regulan toda la actividad urbana e industrial que se pueda generar dentro de su territorio. La inspección y vigilancia lo hace básicamente el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, las gobernaciones y por supuesto los gobiernos municipales. A ver, cuando un organismo o cuando una industria o empresa está generando una infracción, es decir, que ha cometido o que no está cumpliendo con lo que establece la norma, eh, estos organismos sectoriales competentes son los responsables de generar el inventario, generar los informes suficientes y adecuados y enviar ante la autoridad ambiental competente a nivel nacional los reportes que sean necesarios y si fuese por en función de la gravedad, en este caso el ministerio tendrá que recurrir al Ministerio Público para que las personas que se vean, en este caso, que hayan cometido un delito ecológico puedan pagar. Y por supuesto, ese pago o esa sanción inicialmente es económica, pero también puede llegar a convertirse con la privación de libertad en función precisamente a ciertos elementos. De tal manera que una vez que pasa al Ministerio Público, a partir de una denuncia, por supuesto, estos señores van a desarrollar todo el proceso investigativo con el objetivo de poder precisamente garantizar que el medio ambiente sea preservado, que los recursos naturales se mantengan, que se conserven en el tiempo y por sobre todo que las personas que hubiesen ingerido, que hubiesen llegado a cometer algún delito, puedan precisamente pagar y se pueda resarcionar y se pueda restaurar el daño provocado. De tal manera de que la autoridad ambiental competente puede solicitar la intervención del Ministerio Público en función al delito ecológico que se hubiese llegado a cometer. Bien, ¿y qué hace en todo esto el contador público autorizado? Bien, pues evidentemente el auditor, al ser
un profesional altamente competente en los procesos de auditoría, ellos serán los responsables de evaluar y velar por el cumplimiento de la normativa. Y por supuesto el control interno. Por consiguiente, serán los responsables básicamente de poder llegar a desarrollar los procesos de auditoría, de poder precisamente de controlar que los procedimientos se hayan cumplido conforme a la normativa legal vigente. Y por supuesto, por esa pericia y esa experiencia que ellos tienen, van a permitir precisamente llegar a desarrollar los informes que sean adecuados y pertinentes ante la autoridad ambiental competente para que se pueda evaluar la eficacia y la eficiencia de los procesos que se tienen dentro en una organización. Siempre, siempre, en este caso, con responsabilidad ética y, por supuesto, demostrando profesionalismo en la emisión de los informes respecto a lo que viene a ser, en este caso, el control ecológico ambiental. Bien, eh, finalmente los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales para poder precisamente estar e interactuar con mayor facilidad. Con esto, muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente cápsula.